Imagina que estás a punto de embarcar en un viaje increíble, un recorrido que no solo te pertenece, sino que ha sido planeado por Dios desde el principio de los tiempos. En lo más profundo de tu ser, sientes un llamado hacia una misión, algo grandioso que Dios busca lograr a través de ti. Es como si fueras un artesano que moldea la arcilla antes de crear una obra maestra. Del mismo modo, Dios te está preparando. Y esta preparación frecuentemente se presenta en forma de pruebas y desafíos que pueden parecer complejos e incluso desafiantes, pero tienen un propósito divino. Estas pruebas no son simplemente obstáculos en tu camino. Son etapas meticulosamente diseñadas por Dios para pulirte, para fortalecer tu fe y asegurar que estás completamente preparado para el propósito extraordinario que te tiene reservado en la vida. Es posible que ya hayas sentido esos momentos en los que todo parece ir en tu contra, cuando la espera se vuelve insoportable, o cuando te enfrentas a dar un paso de fe que parece imposible. No es sencillo, y en ocasiones podrías preguntarte, ¿por qué yo? ¿Por qué esto está sucediendo? Pero aquí está la verdad. Dios no te prueba para que fracases. Al contrario, te somete a pruebas porque sabe que puedes superarlas. Cada prueba es como una llave que abre la puerta hacia tu destino, un destino diseñado por Dios con amor e intención. Estos retos no solo se tratan de lo que puedes soportar, sino de lo que puedes llegar a ser. Dios te está formando, refinándote, preparándote para cumplir una misión que solo tú puedes realizar. En este video, exploraremos juntos las 7 pruebas que Dios coloca en el camino de aquellos que desea usar. Cada una de estas pruebas es una demostración del amor y la confianza de Dios en ti, y al superarlas, estarás listo para vivir el propósito que ha diseñado para tu vida. El primer camino que Dios utiliza para ponerte a prueba es el de la paciencia. La paciencia es una virtud a menudo subestimada, pero es una de las cualidades más poderosas que Dios busca cultivar en ti. Cuando piensas en la paciencia, quizá lo primero que viene a tu mente es el periodo de espera, el lapso en el que te encuentras entre la promesa de Dios y su cumplimiento. Sin embargo, la paciencia va mucho más allá de simplemente esperar. Se trata de cómo esperas, qué haces mientras esperas, y quién te conviertes durante este proceso de espera. Reflexionemos sobre la vida de Abraham, uno de los mayores ejemplos de fe y paciencia en la Biblia. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. No obstante, esta promesa no se cumplió de inmediato. Al contrario, Abraham tuvo que esperar muchos años, durante los cuales enfrentó dudas, desafíos e incluso tomó decisiones que casi ponen en peligro el plan de Dios. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 15 de Génesis, versículo 5, vemos cómo Dios reitera su promesa a Abraham, llevándolo afuera y diciéndole, «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas». Luego añadió, «Así de numerosos serán tus descendientes». La realidad era que Abraham y su esposa Sara eran ya ancianos y no tenían hijos. Imaginemos a Abraham mirando al cielo, observando esas innumerables estrellas y tratando de entender cómo Dios cumpliría tal promesa. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar? La promesa se veía imposible. Sin embargo, Abraham continuó esperando, creyendo y confiando en el proceso de paciencia. Esta no se trata solo de esperar el momento adecuado, sino de mantener la fe y la esperanza, aun cuando todo a tu alrededor sugiera que la promesa no se cumplirá. Tal vez tú también estés aguardando algo en tu vida, un empleo, sanación, la restauración de una relación, o la realización de un sueño que Dios ha colocado en tu corazón. Y mientras esperas, podría parecer que nada está ocurriendo, que Dios se encuentra en silencio o incluso que te ha olvidado. Pero recuerda, el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Él está trabajando en los detalles detrás de escena, preparando todo para el momento justo. Consideremos también el ejemplo de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le había otorgado. José podría haber caído en la desesperación, haber perdido la esperanza o incluso haberse rebelado contra Dios. Sin embargo, eligió mantenerse fiel, trabajando con integridad incluso en las circunstancias más adversas. En Génesis 39:2,
Se nos dice que el Señor estaba con José y prosperó mientras vivía en la casa de su amo egipcio. La presencia de Dios en la vida de José, incluso durante su espera, fue fundamental. Antes de continuar, si estás disfrutando de este contenido, te invito a darle me gusta y a seguir nuestra página. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias enriquecedoras. Ahora, sigamos explorando juntos. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las promesas que esperas que se cumplan? ¿En qué áreas sientes que Dios te está pidiendo paciencia? La paciencia no es un estado pasivo. No se trata solo de permanecer inactivo, sino de vivir con fe, sirviendo a Dios con integridad y confiando en que Él tiene el control. Es aprender a confiar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas en el momento preciso. Mientras esperas, Dios no solo trabaja en las circunstancias que te rodean, sino que también actúa dentro de ti, moldeando tu corazón y fortaleciendo tu espíritu para la bendición que está por venir. No te desanimes si la promesa de Dios aún no se ha manifestado en tu vida. Ve el tiempo de espera como un periodo de preparación. Dios te está refinando, y cuando llegue el momento adecuado, estarás listo para recibir todo lo que ha preparado para ti. La segunda manera en que Dios te prueba es a través del examen de la fe. Este tipo de prueba puede resultar uno de los más desafiantes en tu camino espiritual. La fe es la base de tu relación con Dios y, a través de ella, aprendes a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Este examen no solo prueba lo que crees, sino que revela cuán dispuesto estás a extender tu mano y confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Pensemos en la vida de Job, uno de los ejemplos más destacados de fe en la Biblia. En Job 1:8, Dios describe a Job como un hombre íntegro y temeroso de Dios, apartado del mal. Job fue bendecido, pero en un giro trágico, perdió a sus hijos, su riqueza y su salud. Imagina estar en su lugar. Siempre has hecho lo correcto y has sido fiel a Dios, pero de repente, todo se desmorona. ¿Cómo reaccionarías? La fe de Job fue puesta a prueba de manera extrema. Sus amigos lo criticaron, acusándolo de tener un pecado oculto, y su esposa lo instó a renunciar a su fe. Sin embargo, Job respondió: «Aunque Él me mate, en Él confiaré». La fe de Job no dependía de sus circunstancias. Confiaba en Dios incluso sin comprender la razón de su sufrimiento. A menudo, las pruebas de fe implican situaciones en las que no tienes todas las respuestas y el camino a seguir parece incierto. Dios quiere saber si confías en Él no solo cuando todo va bien, sino también en las tormentas de la vida. Cuando enfrentas pérdidas, dolor o incertidumbres, tu fe se convierte en tu mayor tesoro, como un ancla que mantiene tu barco a flote. Un ejemplo adicional de la fe genuina se ve claramente en la historia de Abraham en Génesis 22:2, donde Dios le ordena sacrificar a su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Sin dudar, Abraham obedece. Imagina la lucha interna que debió enfrentar al llegar al lugar del sacrificio. Al levantar el cuchillo, el ángel del Señor lo detuvo, diciendo: «No pongas tu mano sobre el joven». Al levantar el cuchillo, el ángel del Señor lo detuvo, diciendo: «No pongas tu mano sobre el joven, ahora sé que temes a Dios». Esta prueba reveló la profunda confianza de Abraham en Dios, pues estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba, creyendo que Dios cumpliría su promesa de alguna manera. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Estás enfrentando una situación en la que Dios te pide que confíes radicalmente en Él, incluso cuando todo parece desmoronarse? La prueba de la fe es una oportunidad para demostrar que tu confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino de quien Él es, un Dios fiel y bueno que nunca te abandonará. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:6, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una acción activa que nos lleva a seguir confiando en Dios en todas las áreas de la vida. Cuando te mantienes firme en la fe, incluso cuando no ves el camino por delante, te posicionas para recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para ti. Si te encuentras enfrentando un examen de fe en este momento, mantente firme. Recuerda las promesas de Dios y su fidelidad en el pasado, confiando en que Él está trabajando en tu vida incluso cuando no puedes verlo. La tercera manera en que Dios te prueba es a través del examen de la obediencia. Este tipo de prueba es
uno de los más profundos y reveladores que puedas enfrentar en tu caminar con Dios. Obedecer significa someterte a su voluntad, incluso cuando lo que Él pide parece difícil o desafiante. La obediencia a Dios es un reflejo de nuestra confianza en Él, y este examen revela hasta dónde estamos dispuestos a llegar para seguir su camino. Una historia impactante sobre la obediencia en la Biblia es la de Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel 15, Dios le dio a Saúl una orden clara: destruir completamente a los amalecitas, incluyendo todos sus bienes y ganado. Sin embargo, Saúl decidió perdonar al rey Agag y conservar lo mejor de los rebaños, justificando su desobediencia con la intención de ofrecer sacrificios a Dios. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, le reveló una poderosa verdad. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? La obediencia es mejor que el sacrificio. Esta historia nos enseña que la obediencia a Dios no puede ser reemplazada por buenas intenciones o acciones religiosas aparentes. Él desea corazones completamente dedicados, listos para seguir sus instrucciones sin cuestionar. La desobediencia de Saúl le costó el reino, demostrando que la obediencia parcial es en realidad desobediencia completa ante los ojos de Dios. Otro ejemplo poderoso de obediencia se encuentra en la historia de Ananías en el Nuevo Testamento. En Hechos 9, Dios habla con Ananías en una visión, instruyéndolo a ir a la casa de Judas en la calle derecha para encontrar a Saulo de Tarso, un hombre conocido por perseguir a los cristianos, y orar por él para que recupere la vista. Ananías, consciente de la reputación de Saulo, dudó y cuestionó a Dios, temiendo por su propia vida. Sin embargo, Dios le respondió: «Ve, porque este es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel». A pesar de sus temores, Ananías obedeció, confiando en que Dios sabía lo que hacía. Esta narración resalta que la obediencia requiere no solo acción, sino también confianza en el plan divino, incluso cuando no lo comprendemos completamente. A medida que continuamos esta voluntad de Dios, nos damos cuenta de que esta relación, que se basa en la fe y en la obediencia, es fundamental para que seamos bendecidos de acuerdo con su propósito. La vida de los personajes bíblicos nos deja lecciones que se aplican hoy. La fe, la paciencia y la obediencia son cualidades que deben ser desarrolladas en nuestra vida espiritual. Y así, a medida que superamos pruebas y recibimos revelaciones, nos acercamos cada vez más a la esencia de la gracia divina y cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Al abordar estas pruebas con un corazón abierto y una disposición a crecer, también nos preparamos para experimentar el propósito que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Desde la más profunda convicción hasta la práctica diaria, la fe nos invita a abrazar la verdad y a enfrentar la vida con esperanza y determinación. La fe nos invita a abrazar la verdad y a enfrentar la vida con esperanza y determinación. Cada desafío que encontramos en nuestro camino es una oportunidad de crecer, de enraizar nuestra confianza en Dios y de responder a su llamado. Cuando estamos dispuestos a permitir que nuestra fe se manifieste en acciones concretas, comenzamos a ver el poder transformador que Dios puede tener en nuestras vidas. Recordemos que a lo largo de la historia bíblica, aquellos que confiaron en Dios y obedecieron su palabra experimentaron su fidelidad. La vida de Job, a pesar de las pruebas extremas que enfrentó, ilustra la profundidad de la fe que permanece firme ante la adversidad. Su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede brillar con más intensidad, brindando esperanza y redención. Asimismo, consideremos a David, quien, a pesar de sus errores y fracasos, siempre regresaba a Dios en busca de perdón y restauración. Su vida fue un testimonio de que la relación con el Creador se basa en la humildad y el arrepentimiento, no en la perfección. Al igual que él, nosotros también podemos buscar a Dios en nuestras fallas y encontrar un camino hacia la sanación y la redención. Como hemos explorado, los apóstoles también enfrentaron dificultades. A través de sus experiencias, aprendemos que la fe se nutre en tiempos de prueba. Pablo, por ejemplo, constantemente enfrentó persecuciones y sufrimientos, pero jamás permitió que estas circunstancias definieran su fe. Al contrario, encontró fuerza en su relación con Cristo, sabiendo que incluso en medio del dolor, había un propósito divino en cada situación.
La promesa de que la fe genuina trae paz y propósito es un pilar fundamental en la vida cristiana. En lugar de caer en la trampa de las fracasadas teorías de «ayúdate y el cielo te ayudará», los creyentes están llamados a reconocer la profundidad del amor de Dios, que se manifiesta en nuestras vidas incluso en los momentos de sufrimiento. El camino hacia la madurez espiritual está lleno de lecciones que apenas comienzan a desarrollarse en la vida de quienes eligen seguir a Cristo. A medida que avanzamos, nuestra tarea es seguir creciendo, persistir en la búsqueda de su voluntad y mantenernos firmes en la fe, conscientes de que cada paso cuenta en nuestro viaje espiritual. Así llegamos al cierre de esta reflexión. Es fundamental recordar que nuestras palabras y acciones tienen un profundo impacto, no solo en nosotros mismos, sino también en aquellos a nuestro alrededor. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos la oportunidad de demostrar la fidelidad de Dios en nuestras vidas y de compartir esa esperanza con los demás. Si esta exploración de la fe, la paciencia y la obediencia te ha inspirado, te animo a darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las verdades transformadoras de la palabra de Dios. Tu viaje hacia una fe más profunda y significativa comienza aquí. Gracias por acompañarnos en este camino. El relato de Abraham y Sara refleja la realidad de que ambos eran ya de edad avanzada y no tenían hijos. Imagina a Abraham mirando al cielo, contemplando esas innumerables estrellas mientras trata de entender cómo Dios cumpliría tal promesa. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar? La promesa parecía imposible, y a pesar de eso, Abraham continuó esperando, creyendo y confiando en el proceso de paciencia. Ser paciente no se trata solo de esperar el momento adecuado. También implica mantener la fe y la esperanza, aun cuando todo a tu alrededor sugiere que la promesa podría no llevarse a cabo. Quizás eres una de esas personas que está esperando algo importante en tu vida, ya sea un empleo, una sanación, la restauración de una relación o la realización de un sueño que Dios ha sembrado en tu corazón. Y mientras esperas, puede parecer que nada está ocurriendo, que Dios permanece en silencio o incluso que se ha olvidado de ti. Pero recuerda, el silencio de Dios no implica ausencia. Él está trabajando detrás de escena, preparando todo para que llegue el momento ideal. Tomemos también el testimonio de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le había dado. José podría haber caído en la desesperación, haber perdido la esperanza o incluso haberse rebelado contra Dios. Sin embargo, eligió mantenerse fiel y trabajar con integridad, incluso en las condiciones más adversas. En Génesis 39:2 nos dice que el Señor estaba con José y él prosperó en la casa de su amo egipcio. La presencia de Dios en la vida de José durante su periodo de espera fue fundamental para su fortaleza. A pesar de las circunstancias oscuras, la promesa de Dios se cumplió en el momento justo. José fue elevado a una posición de poder en 1900 en Egipto y a través de su integridad pudo salvar a muchas personas, incluida su propia familia, en tiempos de hambre. Ahora, reflexiona sobre tu vida. ¿Cuáles son las promesas que esperas ver cumplidas? ¿En qué áreas sientes que Dios te está pidiendo paciencia? La paciencia no es un estado pasivo. No se trata simplemente de permanecer inactivo, sino de vivir con fe, sirviendo a Dios con integridad y confiando en que Él tiene el control. Aprender a confiar en el tiempo de Dios significa reconocer que Él cumple sus promesas en el momento exacto, ni antes ni después, sino justo cuando debe ser. Mientras esperas, Dios no solo está trabajando las circunstancias que te rodean, sino que también actúa en tu interior. Él está moldeando tu corazón, fortaleciendo tu espíritu y preparándote para la bendición que está por venir. Por eso, no te desanimes si la promesa de Dios aún no se ha manifestado en tu vida. Considera este tiempo de espera como un periodo de preparación. Dios te está refinando, y cuando llegue el momento adecuado, estarás listo para recibir todo lo que ha preparado para ti. La segunda forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la fe. Este tipo de examen es uno de los más desafiantes que enfrentarás en tu camino espiritual. La fe es la base de tu relación con Dios y, a través de ella, aprendes a confiar en Él,
incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esta prueba no es solo una verificación de lo que crees, sino una revelación de hasta dónde estás dispuesto a extender tu mano y confiar en Dios, aun cuando todo parece perdido. Considera la vida de Job, uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Job 1:8, Dios describe a Job como un hombre íntegro y piadoso, que temía a Dios y se apartaba del mal. Sin embargo, Job perdió todo: su riqueza, sus hijos y su salud. Imagina estar en su lugar. Siempre has hecho lo correcto y has permanecido fiel a Dios, pero de repente todo se desmorona. ¿Cómo reaccionarías? La fe de Job fue llevada al extremo. Su familia lo acusó de tener un pecado oculto y su esposa lo instó a renunciar. Pero Job declaró: aunque él me mate, en él confiaré. Esto ejemplifica que su fe no dependía de sus circunstancias. Confiaba en Dios, incluso sin entender la razón detrás de su sufrimiento. A menudo, las pruebas de fe implican situaciones en las que no tienes todas las respuestas y el camino hacia adelante parece incierto. Dios quiere saber si confías en Él, no solo cuando todo va bien, sino también en las tormentas de la vida. En momentos de pérdida, dolor o incertidumbre, tu fe se convierte en tu mayor tesoro. Es el ancla que te mantiene firme. Otro poderoso ejemplo es la historia de Abraham en Génesis 22:2, donde Dios le pide que sacrifique a su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Sin dudar, Abraham obedece. Imagina la lucha interna que debió enfrentar al llegar al lugar del sacrificio. Cuando levantó el cuchillo, el ángel del Señor lo detuvo en el último momento, diciendo: no pongas tu mano sobre el joven, ahora sé que temes a Dios. Esta prueba reveló la profunda confianza de Abraham en Dios, quien estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba, creyendo que Dios cumpliría su promesa de alguna manera. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Estás enfrentando una situación en la que Dios te está pidiendo que confíes radicalmente en Él, incluso cuando todo parece desmoronarse? La prueba de la fe es una oportunidad para demostrar que tu confianza en Dios no depende de tus circunstancias, sino de quién es Él, un Dios fiel y bueno que nunca te abandonará. Este elemento de confianza se convierte en un ancla en medio de la tormenta. En el Nuevo Testamento, Hebreos 11:6 nos dice que, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es simplemente una creencia pasiva, es una convicción activa de que Dios es quien dice ser y que cumplirá sus promesas. Cuando te mantienes firme en la fe, incluso en momentos de incertidumbre, te estás posicionando para recibir las bendiciones que Él ha reservado para ti. La tercera manera en que Dios pone a prueba tu carácter es a través del examen de la obediencia. Este tipo de prueba es uno de los más profundos y significativos que experimentarás en tu andar con Él. Obedecer a Dios implica someterte a su voluntad, incluso cuando lo que Él pide parece difícil o va en contra de tus deseos. La obediencia es un reflejo de nuestra confianza en Dios, y esta prueba revela cuánto estamos dispuestos a sacrificar para seguir su camino. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es un ejemplo sorprendente de la falta de obediencia. En 1 Samuel 15, Dios le dio órdenes claras a Saúl para que destruyera completamente a los amalecitas, incluyendo su ganado y propiedades. Sin embargo, Saúl decidió perdonar al rey Agag y conservar lo mejor de los rebaños, justificando su desobediencia, argumentando que quería ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Samuel confrontó a Saúl, le dijo: ¿acaso le complace al Señor tanto los sacrificios como la obediencia a su voz? La obediencia es mejor que el sacrificio. Esta declaración es un recordatorio crucial de que la obediencia a Dios no puede ser reemplazada por buenas intenciones o acciones superficiales. Otro ejemplo poderoso de obediencia se encuentra en la historia de Ananías en el Nuevo Testamento. En Hechos 9, Dios se dirige a Ananías a través de una visión, instruyéndolo para que vaya a la casa de Judas para encontrar a Saulo de Tarso, un hombre conocido por perseguir a los cristianos, y orar por él para que recupere la vista. Aunque Ananías dudó por la reputación de Saulo, decidió obedecer. Este momento nos muestra que la obediencia a veces requiere valentía, ya que seguimos la dirección de Dios incluso cuando no entendemos por completo su plan. Al final, seremos probados en nuestra fe
y en nuestra obediencia. La cuarta forma de prueba que Dios utiliza es a través de la prueba de integridad. La integridad es un test profundo que llega al núcleo del carácter. Ser íntegro significa ser honesto y tener principios sólidos, incluso cuando nadie está mirando. Se trata de hacer lo correcto no por reconocimiento, sino porque es lo que Dios demanda de nosotros. Este examen de integridad revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón y nuestra fidelidad a Dios. El famoso relato de Daniel en el Antiguo Testamento refuerza este concepto. En Daniel 6, vemos a Daniel viviendo bajo el gobierno de reyes paganos. A pesar de la presión que enfrentaba, él se mantuvo fiel a su fe, y estos desafíos solo sirvieron para demostrar su integridad. Sus colegas, celosos de su posición, intentaron desacreditarlo, pero no pudieron encontrar ninguna falta en su carácter. Cuando se promulgó un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel continuó orando abiertamente. La decisión de Daniel lo condujo a la cueva de los leones, pero su integridad fue recompensada con la intervención divina. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso. Este relato muestra que cuando decidimos mantener nuestra integridad, Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Antes de que Moisés asumiera su papel de líder, pasó 40 años en el desierto sirviendo como pastor de ovejas, una posición muy inferior a la que había ocupado en el palacio. Aquellos años en el desierto fueron esenciales para moldear su carácter, enseñándole humildad y dependencia de Dios. Cuando finalmente Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, Moisés dudó, sintiéndose inadecuado e incapaz, ya que sabía que por sí mismo no tenía el poder para llevar a cabo tal tarea. Esta percepción de su propia debilidad lo llevó a una total confianza en Dios, y fue esa humildad la que permitió que Moisés se convirtiera en un líder tan eficaz. Él siempre tuvo presente que era Dios quien guiaba a su pueblo. Un ejemplo similar se encuentra en la vida de David. Aunque fue ungido como rey, tuvo que esperar y sufrió persecuciones por parte del rey Saúl, quien intentó quitarle la vida. Durante este tiempo difícil, David tuvo varias oportunidades para acabar con Saúl y reclamar el trono, pero eligió esperar el tiempo de Dios. En una de esas ocasiones, dijo que el Señor le libre de levantar la mano contra su ungido. David prefirió humillarse y esperar la acción de Dios en lugar de actuar con presunción y tomar el trono prematuramente. La humildad de David fue recompensada cuando en el momento apropiado Dios lo elevó al trono de Israel. Él entendía que la verdadera grandeza no reside en adquirir poder por la fuerza, sino en someterse al plan divino, confiando en que Dios exalta a los humildes a su debido tiempo. Todo esto nos enseña que la humildad no es una debilidad, más bien es una fortaleza que se alinea con la voluntad de Dios y nos prepara para los planes que Él tiene para nosotros. Un ejemplo supremo de humildad en el Nuevo Testamento es el de Jesucristo. En Filipenses 2:6-8, se nos dice que, aunque era Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo y haciéndose humano. Su humildad culminó en su sacrificio en la cruz. Cuando enfrentamos pruebas de paciencia, la realidad es que debemos aprender a depender de Dios. La paciencia no es pasiva. Se trata de vivir con fe, sirviendo a Dios con integridad y manteniendo la confianza en que Él está en control. Es en este contexto donde la fe se convierte en la base de nuestra relación con Él y donde desarrollamos la perseverancia necesaria para enfrentar los desafíos. La próxima forma en que Dios nos prueba es a través de la prueba de la perseverancia. Esta prueba es una de las más exigentes y al mismo tiempo una de las más gratificantes en nuestro andar espiritual. La perseverancia espiritual es la habilidad de seguir adelante, de mantenerse firme, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. En estos momentos de prueba, Dios no solo está fortaleciendo nuestra fe, sino también moldeando nuestro carácter y preparándonos para cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de perseverancia en las Escrituras es la historia de Noé. Dios le instruyó a construir un arca para salvar a su familia y a los animales del inminente diluvio. Lo interesante es que en ese momento nunca había llovido en la tierra.
Noé recibió la tarea de construir un gran barco en medio de la incredulidad y la burla de quienes lo rodeaban. A lo largo de muchos años, continuó trabajando en el arca, enfrentando el desprecio y la falta de comprensión, pero permaneció fiel a la orden divina. Cuando llegó el diluvio, Noé estaba listo, y su fe en Dios no solo preservó su vida, sino también el futuro de la humanidad. La perseverancia de Noé es un claro recordatorio de que, incluso en las pruebas más difíciles, podemos encontrar fuerza y propósito. Otro ejemplo notable de perseverancia es la vida del apóstol Pablo. Después de su conversión, Pablo enfrentó numerosos desafíos, incluidas persecuciones y encarcelamientos. Sin embargo, se mantuvo firme en su fe. En sus cartas, Pablo habla frecuentemente sobre la importancia de perseverar en la carrera de la fe hasta el final. En 2 Timoteo 4:7 dice: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe». La perseverancia de Pablo se alimentaba de su convicción del llamado que había recibido de Dios y de la promesa de una recompensa eterna. Él sabía que los sufrimientos actuales no se podían comparar con la gloria que estaba por revelarse. En todas estas historias, podemos ver que la perseverancia no solo implica resistencia, sino avanzar con un propósito y determinación en medio de las adversidades. La fe de Pablo fue su ancla en las tormentas más feroces. Su dedicación para seguir adelante no solo inspira, sino que también nos recuerda que cada dificultad es una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios. La cuarta forma en que Dios prueba nuestro carácter es a través de la prueba de la integridad. La integridad es un examen que llega al núcleo mismo de nuestro carácter. Ser íntegro significa ser honesto y tener principios sólidos, incluso cuando nadie está observando. Implica hacer lo correcto no por reconocimiento, sino porque es lo que Dios espera de nosotros. Este examen revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón y nuestra lealtad a Dios. Un relato notable sobre integridad en la Biblia es la historia de Daniel. En el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 6, vemos a Daniel viviendo en un entorno hostil, bajo el dominio de reyes paganos. Daniel era un hombre de fe, destacado en todo lo que hacía, lo que lo llevó a una posición de gran autoridad. Sin embargo, sus colegas, llenos de envidia, buscaron la manera de acusarlo. No encontraron ninguna falla en su carácter o trabajo, así que decidieron atacar su fe, persuadiendo al rey Darío para que emitiera un decreto prohibiendo que cualquiera orara a Dios o a cualquier otro hombre, excepto al rey, durante 30 días. Este fue un gran momento de prueba para Daniel. Podría haber optado por orar en secreto o interrumpir sus oraciones temporalmente, pero eligió mantener su integridad y continuar orando abiertamente 3 veces al día, tal como hacía antes, a pesar de las consecuencias. Cuando sus enemigos lo denunciaron, Daniel fue lanzado a la cueva de los leones. Sin embargo, su integridad fue recompensada. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y lo salvó. Esta historia ilustra cómo la obediencia a Dios, incluso bajo presión, puede llevar a resultados extraordinarios. La quinta forma en que Dios nos prueba es a través de la prueba de la humildad. La humildad es quizás uno de los aspectos más profundos de nuestra relación con Dios. Ser humildes no es solo un signo de debilidad, sino una demostración de fortaleza. Reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios es un ejercicio de humildad que puede resultar a menudo desafiante en nuestra vida diaria. Muchas veces, Dios nos pone a prueba en situaciones que nos desafían a dejar de lado nuestro orgullo y a someternos a su voluntad. Un ejemplo potente de humildad se encuentra en la historia de Moisés. En Números 12:3 se dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro en la tierra, pero esa humildad fue forjada a través de años de pruebas. Moisés creció como un príncipe en Egipto, un hombre poderoso en palabras y hechos, pero Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Moisés enfrentó momentos de duda y resistencia, y su viaje fue largo y lleno de dificultades antes de cumplir su misión. La humildad de Moisés lo hizo un líder capaz y efectivo, quien siempre se ejercitó a sí mismo para escuchar y seguir la voz de Dios. Por lo tanto, cuando enfrentamos humillaciones o desafiantes situaciones, es importante recordar que estos momentos son oportunidades para crecer en humildad y depender completamente de Dios. Por último, la última forma en que Dios nos prueba es a través de la perseverancia.
Este examen es uno de los más exigentes, pero también uno de los más gratificantes. La perseverancia es la habilidad de mantenernos firmes y seguir adelante, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. En el test de la perseverancia, Dios no solo está fortaleciendo nuestra fe, sino también moldeando nuestro carácter y preparándonos para el propósito que tiene para nosotros. Recordemos el ejemplo de Noé, cuando Dios le dio la tarea de construir un arca en un mundo que no había visto lluvia. A pesar de la incredulidad y la burla de quienes estaban a su alrededor, Noé perseveró, manteniendo su fe y continuando con su trabajo. Este acto de obediencia en medio de la adversidad tuvo repercusiones que se extendieron más allá de su tiempo, salvando a su familia y asegurando el futuro de la humanidad. Así, al reflexionar sobre los múltiples exámenes por los que pasamos en nuestra vida espiritual, recordemos que cada prueba de paciencia, fe, obediencia, integridad, humildad y perseverancia nos prepara para el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Cada paso del camino requiere que mantengamos nuestra confianza en Él, buscando siempre su dirección y voluntad. La realidad es que Abraham y Sara eran ya mayores y no tenían hijos. Imagina a Abraham mirando al cielo, contemplando las innumerables estrellas y tratando de entender cómo Dios cumpliría tal promesa. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar? La promesa parecía imposible, pero aún así, Abraham continuó, esperando, confiando y creyendo en el proceso de paciencia. Esta no se trata solo de esperar el momento adecuado, implica mantener la fe y la esperanza, incluso cuando todo a tu alrededor sugiere que la promesa no se cumplirá. Puede que estés esperando algo en tu vida, como un empleo, una sanación, la restauración de una relación, o la realización de un sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Puede parecer que nada está sucediendo, que Dios permanece en silencio, o incluso que te ha olvidado. Pero recuerda, el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Está trabajando tras bambalinas, preparando todo para el momento perfecto. Analicemos también la vida de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, y pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le concedió. José podría haber caído en la desesperación, haber perdido la esperanza o rebelarse contra Dios. Sin embargo, mantuvo su fidelidad y trabajó con integridad, incluso en las circunstancias más adversas. El pasaje en Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José y él prosperó en la casa de su amo egipcio. La presencia de Dios en la vida de José fue crucial durante su espera. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las promesas que esperas ver cumplidas? ¿En qué áreas sientes que Dios te está llamando a tener paciencia? Recuerda que la paciencia no es una actitud pasiva. No se trata solo de permanecer inactivo. Implica vivir con fe, sirviendo a Dios con integridad y manteniendo la confianza en que Él tiene el control. Aprender a confiar en el tiempo de Dios significa que Él cumplirá su promesa en el momento exacto, ni antes ni después. Mientras esperas, Dios no solo está trabajando en las circunstancias que te rodean, sino que también está actuando dentro de ti, moldeando tu corazón y fortaleciendo tu espíritu para la bendición que está a punto de llegar. Por eso, no te desanimes si la promesa de Dios aún no se ha manifestado en tu vida. Este tiempo de espera es una oportunidad de preparación, donde Dios te está refinando, y cuando llegue el momento adecuado, estarás listo para recibir todo lo que ha preparado para ti. La segunda forma en que Dios prueba tu fe es a través del examen de la fe. Esta prueba es una de las más exigentes que enfrentarás en tu camino espiritual. La fe es la base de tu relación con Dios y, a través de ella, aprendes a confiar incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Este examen no solo evalúa lo que crees, sino que también revela cuán dispuesto estás a extender tu mano y confiar en Dios, incluso cuando todo alrededor parece perdido. Considera la vida de Job, un notable ejemplo de fe en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Job 1:8, Dios describe a Job como un hombre íntegro y temeroso de Dios. A pesar de ser un hombre justo, enfrentó pérdidas devastadoras, su riqueza, sus hijos y su salud. Imagina estar en su lugar. Siempre has hecho lo correcto y has sido fiel a Dios, pero de repente todo se desmorona. La fe de Job enfrentó pruebas extremas. Sus amigos lo acusaron de tener un pecado oculto,
y su esposa lo instó a renunciar. Sin embargo, Job respondió: aunque él me mate, en él confiaré. Esto ejemplifica que su fe no dependía de sus circunstancias. A menudo, las pruebas de fe implican situaciones en las que no tienes todas las respuestas y el camino hacia adelante parece incierto. Dios quiere saber si confías en Él no solo cuando todo va bien, sino también en las tormentas de la vida. Cuando enfrentas pérdida, dolor o incertidumbre, tu fe se convierte en tu mayor tesoro, como un ancla que te mantiene firme. Otro ejemplo poderoso es la historia de Abraham en Génesis 22:2, donde Dios le pide que sacrifique a su único hijo, Isaac. A pesar de la lucha interna que debió enfrentar, Abraham obedeció. Cuando levantó el cuchillo, el ángel del Señor lo detuvo y le dijo: no pongas tu mano sobre el joven, ahora sé que temes a Dios. Este acto mostró la profunda confianza de Abraham en Dios. La tercera manera en que Dios nos prueba es a través de la prueba de la obediencia. Este tipo de prueba llega al núcleo mismo de nuestro carácter. La obediencia a Dios es una manifestación de nuestra confianza en Él, y esta prueba revela hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar para seguir su camino. Un relato impactante sobre la obediencia en la Biblia es la historia de Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, incluyendo todos sus bienes y ganado. Sin embargo, Saúl decidió perdonar al rey Agag y guardar lo mejor del ganado, justificando su desobediencia al decir que quería hacer sacrificios a Dios. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, le reveló una verdad poderosa. ¿Acaso le agrada al Señor tanto los sacrificios como el hecho de que se obedezca a su voz? La obediencia es mejor que el sacrificio. Esta historia nos enseña que la obediencia a Dios no puede ser reemplazada por buenas intenciones o acciones superficiales. Dios anhela corazones completamente dedicados a Él, listos para seguir sus instrucciones sin cuestionar. La desobediencia de Saúl le costó el reino, demostrando que la obediencia parcial es en realidad desobediencia completa ante los ojos de Dios. Otro ejemplo impactante de obediencia se encuentra en la historia de Ananías en el Nuevo Testamento. En Hechos 9, Dios habla con Ananías en una visión, llevándole a la casa de Judas para que ore por Saulo de Tarso, quien era conocido por perseguir a los cristianos. Aunque Ananías sabía de la reputación de Saulo y dudaba, él eligió obedecer la tarea que Dios le había encomendado. Esto demuestra que obedecer a Dios a menudo requiere valentía y una entrega que va más allá de nuestros miedos. La cuarta forma en que Dios prueba nuestra fe es a través del examen de la integridad. La integridad es un punto crucial que define nuestro carácter. Ser íntegro implica ser honesto y mantener principios morales sólidos, aun cuando nadie nos observa. Se trata de hacer lo correcto no por reconocimiento, sino porque es lo que Dios espera de nosotros. Este examen de integridad revela la auténtica naturaleza de nuestro corazón y nuestra lealtad hacia Dios. Un ejemplo poderoso de integridad en la Biblia es la historia de Daniel, quien vivió bajo el dominio de reyes paganos en Babilonia. Daniel fue un hombre de fe y destacado en todo lo que hacía. A pesar de las presiones que enfrentaba, se mantuvo fiel a sus convicciones. Sus compañeros, llenos de envidia, buscaron la manera de desacreditarlo, pero no encontraron ninguna falta en su carácter. Al promulgar un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel decidió seguir orando abiertamente a su Dios. La reacción de Daniel frente a esta situación desafiante resalta que la integridad no solo se mide en momentos de comodidad, sino que se pone a prueba en circunstancias adversas. Al ser arrestado, Daniel no renunció a su fe y, en cambio, confió en que Dios lo protegería. Y, efectivamente, Dios honró su integridad al liberarlo de la cueva de los leones. A través de estas historias descubrimos que Dios nos prueba en diversas formas. Cada una de estas pruebas tiene la finalidad de acercarnos más a su propósito y profundizar nuestra relación con Él. Al mantenernos firmes en la fe y vivir con integridad, nos preparamos para las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Por lo tanto, es fundamental entender que Dios está interesado en cómo actuamos y cómo nos comportamos, especialmente en los momentos de prueba. La vida cristiana está llena de desafíos que nos demandan crecer y adaptarnos. A medida que enfrentamos esas pruebas, recordemos que no estamos solos.
Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos para cumplir su propósito. Al concluir este examen, reflexionemos sobre la importancia de permanecer firmes en la fe, de ser obedientes y de actuar con integridad. Cada prueba que enfrentamos puede ser una oportunidad para mostrar nuestra confianza en Dios, y cada situación adversa puede ser una ocasión para experimentar su poder en acción. Si estás enfrentando desafíos en tu vida, mantén la certeza de que Dios está contigo. Permítele guiar cada paso de tu camino y confía en que Él cumplirá sus promesas. No olvides que cada una de estas pruebas es parte del hermoso entramado del plan divino que tiene para ti. Así que sigue adelante, con paciencia, fe y una integridad que honre a nuestro Creador.